Hola familias de estudiantes de inglés. En las escuelas públicas del condado de Frederick, nuestros maestros han pasado el año trabajando con su hijo para ayudarles a aprender el contenido de sus clases y continuar desarrollando sus habilidades en el idioma inglés. Cada año, los estudiantes que aprenden inglés hacen un examen llamado WIRA Access para medir su progreso en inglés. Los maestros usan esta información para ayudarles a tomar decisiones sobre la instrucción para su hijo. Los maestros también usan estos resultados de exámenes para monitorear el progreso que su hijo hace hacia el dominio del inglés. Esta guía le ayudará a comprender los resultados de su hijo en la prueba WIRA Access. Access for ELLs. ¿Cómo entender las puntuaciones de su hijo o hija? Access for ELLs es una prueba que mide las habilidades lingüísticas del inglés académico de los estudiantes. Las escuelas, los distritos escolares y los estados usan las puntuaciones de Access for ELLs a medida que deciden qué servicios de apoyo lingüístico del idioma inglés ofrecer. Los maestros usan las puntuaciones de la prueba para decidir el mejor método de enseñanza para su hijo o hija. Usted puede usar las puntuaciones de la prueba para apoyar a su hijo o hija. Aquí hay algunas definiciones útiles. ELL, un aprendiz del idioma inglés o ELL por sus siglas en inglés, en un estudiante que tiene la oportunidad de recibir instrucción en inglés, además de tomar otras clases. Cada año se evalúa a los estudiantes ELL para ayudar a que los maestros comprendan sus habilidades lingüísticas, pero usted tiene el derecho de aceptar o rechazar el apoyo lingüístico. Ámbitos lingüísticos. Los estudiantes usan las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura para aprender material académico y para compartir información e ideas. Estas son las habilidades en las que todos los estudiantes trabajan mientras se educan. Las pruebas de lenguaje miden las habilidades de un estudiante en estos 4 ámbitos. El informe individual del estudiante muestra las puntuaciones de su hijo en la prueba Access for ELLs en 8 categorías diferentes. 4 de estas categorías son los ámbitos lingüísticos de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Estas 4 puntuaciones de los ámbitos lingüísticos se combinan para crear 4 tipos de puntuaciones adicionales. La categoría de lenguaje oral es una combinación de las puntuaciones de comprensión auditiva y expresión oral de su hijo o hija. La categoría de capacidad de lectura y escritura es una combinación de las puntuaciones de lectura y escritura de su hijo o hija. La categoría de comprensión es una combinación de las puntuaciones de comprensión auditiva y lectura de su hijo o hija. Depende más de la puntuación de lectura que de la puntuación de comprensión auditiva. Esta categoría general es una combinación de las puntuaciones de los 4 ámbitos lingüísticos. Depende más de las puntuaciones de lectura y escritura que de las puntuaciones de comprensión auditiva y expresión oral. Hay 2 puntuaciones para cada una de las 8 categorías del informe individual del estudiante. Las puntuaciones de nivel de capacidad lingüística tienen las habilidades actuales de su hijo o hija entre los 6 niveles de habilidad lingüística del idioma inglés. Los niveles de capacidad lingüística no están relacionados con el grado académico del estudiante. La parte inferior del informe individual del estudiante describe las habilidades lingüísticas típicas de cada nivel de habilidad lingüística de su hijo o hija.
Las puntuaciones por escalas son medidas precisas de la capacidad lingüística demostrada por su hijo o hija en la prueba. Consideran el grado académico de su hijo o hija y la dificultad de los ejercicios en la prueba que su hijo o hija completó. Los maestros usan estas puntuaciones para comprender qué tanto han aumentado las habilidades lingüísticas del idioma inglés de su hijo o hija desde la última vez que tomó la prueba Access for ELLs. Otra definición útil. Capacidad lingüística. El nivel de capacidad lingüística define dónde se encuentran los estudiantes en el proceso continuo de desarrollo de las habilidades lingüísticas. Cuando los estudiantes alcanzan los mayores niveles de capacidad lingüística, ya no necesitan servicios de apoyo lingüístico. Aquí hay algunas preguntas que puede hacer a los maestros de su hijo. ¿Qué significa esta puntuación? ¿Quién verá esta puntuación y cómo se usará? ¿Cómo se comparan las puntuaciones de mi hijo o hija de este año con las puntuaciones anteriores? ¿Está mi hijo o hija progresando en el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés? ¿Qué otra información se usa para medir el progreso? ¿Cómo cambia esta puntuación la instrucción o el apoyo que mi hijo o hija recibe? ¿Cómo deciden cuándo mi hijo o hija deja de recibir apoyo lingüístico? Los distritos escolares usan las puntuaciones de Access for ELLs para evaluar los programas de apoyo lingüístico, supervisar el progreso del estudiante y como un factor en la decisión de retirar a un estudiante de los servicios de apoyo lingüístico. Las pruebas de Access for ELLs permiten que las escuelas puedan cumplir con los requisitos federales y estatales de rendición de cuentas. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el maestro de inglés de su hijo y ellos estarán encantados de hablar con usted sobre los resultados del examen Access de su hijo. Gracias por colaborar con FCPS en la educación de su hijo. Estamos encantados de servirle.